Hoy presentamos el segundo podcast para Mental Web, Empatía Colectiva. Espero que les guste. Hay muchas formas de ejercer la medicina, pero ser médico es otra cosa. Es una forma de vida, una síntesis entre lo que somos y lo que aprendemos. Ya se sabe, importa menos lo que se conoce que lo que se haga con ello. Cualquiera puede aprender, el conocimiento está ahí. Las habilidades y las competencias no son imposibles de adquirir. Solo la arrogancia las hace lucir inaccesibles e inalcanzables. El problema es que mucha gente pasa por la universidad sin que la universidad haya pasado por ellos. La ciencia es maravillosa y excitante. Carga con el prestigio de lo riguroso y el mito de la verdad inapelable. Fantástico, pero la medicina no es una ciencia. Hoy los invito a mi guardia. Hoy los invito a de historias y clínicas. So entdeckte ich, dass meine Stimme mir ermöglichte, in der Art hohe Lage zu schreien, dass niemand es wagte, mir meine Trommel zu El texto con el que dimos comienzo a este podcast pertenece a la presentación del libro Letras de Médicos 1 del Dr. Carlos Pressman, que se realizó en la página de Intramed. Volvemos a hablar de él debido a que en estos días tuvimos la posibilidad de realizarle una entrevista que vamos a presentar el día de hoy. Junto a él abordamos conceptos de medicina general, de medicina narrativa y la importancia del humor en la práctica médica, así como también las motivaciones que llevaron a plasmar en esos dos libros, Letras de Médico 1 y Letras de Médico 2, todas sus experiencias y sus emociones que tienen que ver con su práctica médica. Sin más, les presento la entrevista que le realicé al Dr. Carlos Pressman y espero que las disfruten tanto como yo disfruté hacerla. Con ustedes, el Dr. Carlos Pressman. Y bueno, y un poco al leerlo usted, Doc, como que me veía súper identificado. Y de hecho, esto de comenzar a hacer la maestría en diabetes y meterme en diabetes, porque la verdad que es algo que me gusta y me apasiona mucho, la verdad que tiene mucho que ver con Ramona, con el cuento. Ramona, el cuento Ramona, sí. El cuento de Ramona, la verdad Mira, que... ese cuento Espera. Salió la tercera edición de este libro. ¿Está? Este es la Argente Álvarez. No sé si vos estudiaste de este libro. No. Bueno, en este libro que salió ahora, la tercera edición, se incorpora un capítulo que se llama Semiología Narrativa. Y como caso clínico está el caso clínico de Ramona. Ahí te lo muestro. Que dicho sea de paso, yo no lo volví a leer. Caso clínico Ramona. ¿Lo alcanza a ver? Sí. Mire usted. No, la verdad que como... Lo que pasa es que ahora cada vez crece más entender las enfermedades, no solamente desde la biología, sino desde la biografía y el entorno sociocultural, digamos. Hay una mina que se llama Rita Charon, que trabaja en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, que es como la referente en medicina narrativa, y sacó en el año 2018 o 17, ya se me mezcla la fecha, un libro que se llama Principios y Prácticas de la Medicina Narrativa. Y el caso clínico que ella toma como ejemplo es también una mujer con diabetes que no se podía controlar,
y que en realidad se alimentaba mal y se desnutría, y en realidad el problema era odontológico, era edéntula, ¿viste? Y la obra social en Estados Unidos no le daba la plata para la prótesis. Además de todo lo que implicaba en su vida social, ¿viste? No tener dientes en Estados Unidos más, ¿viste? Sí. La sonrisa, la vida, los besos, todo. Y bueno, la mina pone ese ejemplo de medicina narrativa para explicar el valor que tiene escuchar a los pacientes, integrar toda la información, no solamente la glucemia, sino en quién tenés ese valor de glucosa, ¿no? ¿Cómo se entiende digamos, la medicina narrativa en tiempos de 15 minutos de atención? No se entiende, digamos, no hay forma de hacer buena medicina sin tiempo, digamos. O sea, una medicina sin tiempo es mala praxis directamente. Yo creo que eso es una de las víctimas más grandes de este aceleramiento en la vida cotidiana, es la pérdida de la historia clínica y el deterioro de la relación médico-paciente. Hoy te diría que los grandes malentendidos médicos y errores diagnósticos tienen que ver por la falta de tiempo que le dedicamos a los pacientes, digamos. Nos hemos convertido en alguna medida en data enter, digamos, ¿no? Cifras de computaciones o de datos, en donde el médico le pide una cantidad de datos y después procesa esos datos, pero fuera de todo contexto clínico. Y esto trae problemas graves. En el ejemplo de la diabetes, la diabetes en los adultos mayores, vos en las personas de 70, 80, 90 años lo querés tener con 140, 200, 210 y no con 0,40 que lo matás. O sea, la hipoglucemia es tremendamente más letal que la hiperglucemia, cambia el paradigma. Entonces, ya hay trabajo sobre esto. Pacientes, entre comillas, mal controlados, viven más que pacientes bien controlados porque no se adapta el control metabólico de la diabetes, guiándose solo por la glucemia, a la edad, a la alimentación, el contexto social, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que lo más importante de todo hay que entender que la medicina narrativa es una poderosa herramienta diagnóstica y terapéutica y de seguimiento. Si nosotros no hacemos medicina basada en la evidencia y medicina basada en la experiencia o basada en la narración, nos perdemos un aspecto muy importante y eso trae problemas a nuestros pacientes. Entonces, son como las dos patas, digamos. Si no tenés una sólida formación académica en medicina basada en la evidencia y no tenés una sólida formación en medicina basada en la narración, cualquiera de las dos, independientemente, es una práctica hemipléjica de la profesión. O sea, nos falta una mitad. Está claro que la narración está demostrado que tiene mucho que ver con su quehacer cotidiano, o sea, con la medicina. Pero ¿cómo llega a transcribirlo, digamos, cómo llega a un libro? Claro. ¿Tiene usted de dónde su influencia para llegar a la literatura? Ahí fue, digamos, las historias inolvidables, como la que citabas vos de Ramona, digamos, ¿no? Entonces, un poco para aliviarme la cabeza, empecé a escribirla, como una especie de ejercicio de catarsis o de liberación. No había en mí una aspiración literaria, ni mucho menos. Era aliviarme la cabeza, como toda la historia que debe haber vivido vos en Puerto Santa Cruz, y que te dan insomnio, te dan angustia, te dan preocupación, entonces vos la escribís y decís, bueno, ya está, me las alivio, me las saco del disco duro, ¿viste? Una cosa así. Es como tener una nube, un pendrive, entonces pones en el pendrive claro. Todas esas cosas que te ocupan espacio en tu cabeza. Y después, bueno, se conjugaron elementos del azar, diría yo, de amistades que se dedicaban a las letras o a la edición de libros. Y después la verdad que la primera versión de Letra de Médico fue una situación absolutamente imprevista, inesperada. A veces me acuerdo de esa feria del libro, que era muy gracioso, porque de ser un médico común, digamos, ir a la feria del libro y la gente aparecía para que le firme el libro, ¿viste? Fue una situación, sentía Luis Miguel, boludo, una cosa más rara que la mierda. O Mike Jagger, como dijiste vos ahora al comienzo. Pero
no había en mí ningún espíritu literario, ni siquiera artístico, y menos aún de fama o reconocimiento. Lo hice absolutamente a pura pasión, deseo, como vos estudias diabetes, digamos. No hay una especulación, digamos, te gusta, digamos. Sí, sí. No, sí, a ver, uno por ahí me veo esto, ¿no? Esto en común de la necesidad de sacar por ahí, como si fuera meter un mensaje adentro de la botella para que nos salve. Uno toca la guitarra, quizá lo que usted escribe yo lo canto. Exacto. Por ahí es la idea, y es por ahí un poco por dónde va el podcast que hago. Ver o noté... Es como si vos hubieras juntado en un CD o en un podcast canciones y de pronto se viraliza y todo el mundo escucha a Sebastián Brescia podcast. Y voy a decir, no, yo lo hice porque me gusta la música, digamos, ¿no? Claro, tal cual. Igual, exactamente igual. Espero estén disfrutando de la primera parte de la entrevista con el doctor Carlos Pressman. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical de la mano de otro doctor, que es el doctor Jorge Drexler, con su tema Al otro lado del río, que forma parte de la banda sonora de la película Diarios de Motocicleta, que habla también de otro doctor, que es el doctor Ernesto Guevara de la Serna, alias El Che. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Doc, y la verdad que no quería robarle mucho tiempo, y la última pregunta que le hago por ahí tiene que ver con el rol del humor
del humor en la Muy práctica bueno. cotidiana, ¿no? O sea, en la Excelente. práctica médica, la literatura está claro porque tiene textos que son Ya está. hilarantes, la verdad que son muy buenos. El de Papá Noel en la consulta, la verdad que me mató. Pero que, en la práctica, nosotros los médicos tenemos, también me parece que tiene que ver con esto de exorcizar demonios, tenemos un humor bastante raro. Negro. Sí, negro. Pero ¿cómo lo logra, cómo lo canaliza, digamos? O sea que este tema, que yo empecé de manera ingenua, y por mi origen cordobés y por un grupo de entorno de amistades ligada al humor, a empezar a pensar el humor desde la salud, digamos, ¿no? ¿Qué rol tiene el humor en la salud y si forma parte de algo el humor? Y bueno, en esa época del libro, digamos, había escrito La salud es humor, el humor es salud, una cosa así era el título, el humor es salud. Y sin duda después uno empezó a investigar la bibliografía y el que primero se mete con todo esto es, bueno, no el primero, pero el que más elementos tira a esto es Sigmund Freud, digamos, ¿no? Sigmund Freud analiza la relación que hay entre el humor y el inconsciente o las cosas reprimidas, digamos. Entonces hacemos chistes o hacemos humor en esa risa liberadora, ¿no? De cosas que nos angustian, en donde está la enfermedad y la muerte, y también la supervivencia económica, la política, el dinero. O sea, los núcleos de angustias se manifiestan o se expresan en un artículo que escribió Sigmund Freud, que era el chiste y su relación con el inconsciente. Y a partir de ahí empecé a leer un poco más y empecé un poco a leer la realidad, porque en la pandemia, por ejemplo, 2x3 te llegaba un WhatsApp con un chiste. O de la cuarentena, del encierro, la obesidad, o el chupar alcohol, o viste, lo que fuere. Y incluso chistes con la pandemia, chistes con la vacuna, que si la vacuna es rusa, que si la vacuna es... Bueno. Entonces, a partir de ahí empezamos a leer que hay un fenómeno en el cual el humor atraviesa aún las situaciones más dramáticas y de mayor tragedia. Entonces, bueno, ahora estoy investigando, si vos querés, con todo el aporte de las neurociencias, las neuroimágenes, etcétera, en donde se localiza el sentido del humor. Así como el ser humano tiene religiosidad, y también lo vimos en la pandemia, ¿no? Que sea lo que Dios quiera, Dios me va a salvar. Viste, bueno, vos lo ves cotidianamente con los pacientes, estamos atravesados por la religiosidad, ¿no? Te consultan a vos, pero después van y rezan y hacen otras cosas, digamos, no vinculadas con la ciencia. Y uno tiene que trabajar con esa espiritualidad, y así como trabaja con la espiritualidad, también se puede trabajar con el humor. O sea, tener un sentido del humor que, como bien decía vos, le alivia al médico juntarse con... Por eso en los velorios contamos chistes, ¿viste? En los velorios, ¿dónde se juntan los chistes? En los velorios, o en la cancha, cuando está perdiendo tu equipo, ¿viste? O sea, el humor es liberador. Cuando viste que se te pincha la goma, va a buscar el auxilio, te robaron el auxilio y el gato. Entonces hay un momento donde la tragedia da la vuelta y te entra a caer risa, o sea, se vuelve una comedia. Y a partir de ahí te voy a mandar un artículo que publicamos en Intramed, que es una página bastante conocida, que se llama El humor en tiempos de pandemia. Ahora te lo mando, mándame tu mail y te lo mando. Y ahí desarrollamos este tema, digamos, y en donde planteo en alguna medida que lo último que pierde el ser humano, que viene desde la mitología griega, es la esperanza. O sea, en la caja de Pandora, que es la que le Prometeo, uno de estos dioses griegos, la abre, y la caja de Pandora clásicamente tenemos que están todas las tragedias, las desgracias, ¿viste? O sea, la enfermedad, la muerte, los virus, el envejecimiento, etc. Y al final, Pandora, que era la dueña de la caja, le dice a Prometeo, siempre al final de la caja va a encontrar la esperanza. Siempre al final de la caja. Y de ahí se fue como transmitiendo este mito griego en la cultura popular, y hoy en Puerto Santa Cruz, como en Córdoba, decimos,
lo último que se pierde es la esperanza, ¿no? Lo último que se pierde. Bueno, yo lo que digo es que lo último que se pierde es el humor. Lo último que se pierde es el humor. Entonces, ante la inminencia de lo peor, de la tragedia, lo último que se pierde puede no ser la esperanza, sino lo último que se pierde es el humor. Entonces, el humor, en términos de creencia, si quieres, es el Dios de los ateos. O sea, cuando está en los últimos pasos de la desesperación, de la angustia, de la aflicción, vos decís, bueno, no perdamos la esperanza o que sea lo que Dios quiera, y algunos te clavan un chiste extraordinario. Entonces, el humor es como el Dios de los ateos, digamos. Entonces, ya hay alguna bibliografía de que, por ejemplo, pacientes que tienen mayor dosis de esperanza o de espiritualidad o incluso de sentido del humor y tienen un ánimo proactivo, más vital, más vinculado al futuro y a la sonrisa y a la alegría, evolucionan mejor con la quimio, evolucionan mejor en cirugías comunes como una vesícula, etcétera, etcétera. O sea que cada vez hay más bibliografía que estos aspectos no mensurables como los valores de glucosa, sino que son las ganas de vivir, las ganas de compartir, las ganas de atravesar momentos difíciles, se emparentan mejor con un mayor sobrevida y expectativa de vida que aquellos aspectos negativos, tristes, depresivos, etcétera, que afectan la inmunidad, bla, bla, bla. Bueno, entonces, así como se estudiaron los aspectos negativos de la depresión, la angustia y la tristeza, ahora también se están estudiando desde las neurociencias la esperanza, el humor, la espiritualidad, para entender que el humor es constitutivo del ser humano. Entonces, hubo un humor en la pandemia y cómo la comedia estuvo también en la tragedia. Debo decir, qué situación más dramática nos ha tocado vivir, ¿no? De enfermedad, de muerte, de aislamiento, de soledad, de incertidumbre, de angustia, de preocupación. Y ahora en ese contexto de extremado dramatismo, emparentado a lo bélico, ¿no? A la guerra, surge el humor. Entonces el humor, lo que podemos decir que es constitutivo del ser humano, forma parte de la especie humana, las sonrisas, el humor y como idea, digamos, como la esperanza, el humor ocupa ese lugar último, que es lo último que se pierde y puede ser emparentado a un Dios de los que no son creyentes. Doc, usted también sacó, bueno, primero lo voy a chicanear un poco porque en este libro me parece que usted estuvo por Pose y se lo dedicó a mi señora y le desea vivir 100 años a mi suegra, lo cual es terrible lo que me hizo. Pero bueno, lo perdono. Claro, porque yo estuve en Justiniano Pose presentando el libro hace un montón. No me digas, qué gracioso. Sí, acá está. Qué gracioso. Los dos están dedicados. Nada más que le desea 100 años a mi suegra, lo cual me... Claro, porque ese haber sido con el libro Vivir 100 años, porque Claro. yo fui a presentar a Pose Vivir 100 años, ese libro. Mira vos, qué cómico. Bueno, buen fin de entrevista, te felicito, Seba. Doc, y por último, breves recomendaciones. Me imagino que vivir 100 años no pensaba en esta pandemia. Esto es algo que no se nos ocurrió a nadie. No. Algunos tips saludables que usted nos pueda dar para despedirse. Porque, como bien escuché en una entrevista que usted hizo bien el detalle, el distingo entre que se confundió todo, que se hizo un aislamiento social cuando era un aislamiento físico. Eso me quedó grabado y por eso le pido algunos tips cortito nomás como para despedirnos y para que la audiencia quede con voy a agregar un tercer tip entonces, pero pensaba decirte dos. El primero, el que vos acabas de decir. No se debió haber dicho el aislamiento social preventivo obligatorio, el famoso ASPO, sino que se debe haber dicho el aislamiento físico preventivo obligatorio. O sea que lo que tenemos que encontrar es aislarnos físicamente, pero estar más que nunca unidos socialmente.
a través del Zoom, a través del celular, a través de los llamados telefónicos, a través de la distancia de los 2 metros. Ahora estamos en otra etapa, hay que recuperar la vida social cuidándonos, digamos, porque además de esta pandemia, como la vejez en sí misma, es un éxito colectivo, nunca es individual, no hay un sálvese quien pueda acá. El segundo tips, vacunarse. Vacunarse. O sea, lo que ha permitido a la humanidad sobrevivir son los avances científicos, y acá el gran avance fue en tan corto plazo desarrollar la secuencia genómica del virus y las vacunas, digamos. Entonces, el segundo tip, si querés vivir 100 años, te tenés que vacunar, no solamente para el coronavirus, sino para la neumonía y para la gripe. O sea, forma parte de lo que teníamos culturalmente incorporado en la infancia, que las vacunas eran de la infancia. Ahora sabemos que las vacunas son de los adultos y de los adultos mayores. Y el tercer tip es caminar todos los días media hora. Así de fácil y así de simple y así de gratis. Todos los días caminar media hora. Todos los días caminar media hora. A los 100 años se llega caminando. Entonces, sintetizando, se llega caminando, conectados socialmente y vacunados. Doc, muchísimas gracias, le agradezco su tiempo. Y nada, no, por favor. Un gusto. Ojalá yo este verano tengo idea de ir a la Patagonia. Pase por acá que será bienvenido. Así que en una de esas pasamos por Puerto Abierta que le va a gustar. Puerto Santa Cruz y después seguimos por el Calafate con el amigo Richard. Ahora sumamos el amigo Brescia. Por supuesto. Eva, un abrazo grande y gracias. Que ande bien. Igualmente. Chao, maestro. El mundo de la medicina está atravesado por un continuo tráfico de historias. Enfermar es una de las experiencias más vitales. Ese acontecimiento desata una crisis íntima y personal más allá de toda biología, pero influye en ella, la determina, la modula, gobierna su evolución y se adueña de su futuro. La enfermedad puede incluirse en la narrativa de una vida obligada a redefinirse, pero también puede dejar en suspenso todas nuestras creencias y paralizarnos en una encrucijada para la que no encontramos salida. Las personas nos contamos historias desde el comienzo de la vida. Esas narraciones permiten que la caótica complejidad del mundo adquiere sentido y nos defina el lugar que ocupamos en él. Es mediante estas historias que comprendemos ya no lo que las cosas son, sino lo que significan. Es la forma en que todo establece valor y jerarquía de todo lo que nos rodea. En este ámbito, el paciente es un texto, es decir, un libro abierto que el médico interviene, pero también del que el médico puede y necesita mucho aprender. Por hoy les doy de alta y los espero en mi próximo podcast de Historias y Clínica.